Les pido que vayan conmigo al libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos a estar centrados hoy en los versículos del 10 al 14, Filipenses 4, el versículo 10 al versículo 14. La palabra del Señor nos dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Permíteme orar. Padre, mi corazón te agradece y se goza tanto por estar entre estos hermanos. Y te agradezco por la oportunidad de poder compartir la palabra aquí, Señor. Y te ruego por la administración de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra para confrontarnos, traer salvación y santificación en medio de los tuyos. Ese es mi ruego, Señor. Esa es mi petición. En el nombre de Jesús. Amén. El contentamiento no es una virtud muy perseguida en nuestros días. De hecho, es una virtud que es vista por algunos más como una debilidad. La semana pasada, leyendo un artículo en una revista, veía un artículo que se titulaba El caso en contra del contentamiento. El caso en contra del contentamiento, donde un especialista en el comportamiento humano decía lo siguiente, y lo voy a citar, abro comillas: esforzarse por crear un estado estable de satisfacción es como esforzarse por crear un estado estable de felicidad. Suena como una buena idea, pero no funciona y mantiene nuestra atención centrada exclusivamente en nosotros mismos. Y la tesis que él tiene dentro de su artículo de varias páginas es: nuestros cerebros no fueron diseñados para que nos quedemos sentados contemplando lo que ya tenemos. Cierro comillas. Yo creo que esa última oración, esa tesis que él plantea, es una definición de lo que vemos allá afuera en la sociedad. Se vive como en una especie de carrera de caballos donde cada vez se busca querer más, y no solamente querer más, sino querer la última versión de más. Queremos adquirir algo y no solamente adquirir algo, conseguirlo, entonces luego de conseguirlo quiero duplicarlo. Y luego de duplicarlo quiero uno que sea más grande. Y luego de tener uno que sea más grande quiero uno que sea más rápido. Y luego de tener uno que sea más rápido quiero uno que se vea mejor, que luzca más atractivo. Y luego de tener ese que luce más atractivo, entonces yo quiero el tuyo porque el tuyo se ve mejor que el mío. Y en esa carrera nos metemos, y eso es lo que se vive en la sociedad. Nuestra sociedad se ha olvidado completamente del contentamiento, y es por eso que vemos tantas personas sin ánimo y con una supuesta depresión, tratando de buscar algo que, como Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, es un correr tras el viento. Pero a pesar de que la sociedad se ha olvidado del contentamiento como una virtud, la Biblia sí nos enfatiza a que el contentamiento debe ser una virtud que los creyentes persigamos. Algunos versículos que apuntan a esa realidad vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que el autor de Hebreos, guiándonos a tener contentamiento, dice: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. O sea que, según el autor de Hebreos, en Hebreos ahí 13, versículo 5, el antídoto de la avaricia, el antídoto de la codicia es el contentamiento que proviene de confiar en Dios.
Y esa cita que él hace de Salmos capítulo 118, versículo 6, aplica no solamente a confiar en Dios para nuestras finanzas, sino en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Otro pasaje que nos habla acerca del contentamiento que debemos perseguir es 1 de Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 6, donde el apóstol Pablo nos lleva a ver cómo una vida que está centrada en Dios debe ser una vida que persigue tener contentamiento en Dios. Él dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. O sea que la piedad, el estar centrado en Dios es algo valioso siempre y cuando vaya acompañado de contentamiento en el Señor. Una falta de satisfacción eventualmente te va a alejar de una comunión, de una búsqueda de la piedad. Y esto porque la persona piadosa ha encontrado lo que la persona codiciosa todavía está buscando y no encuentra. El piadoso encontró satisfacción plena en el Señor, independientemente de la situación que está atravesando. Y te leo estos pasajes porque quiero que entiendas la importancia que la Biblia le da al contentamiento como una virtud que tú y yo, como creyentes, si lo eres, debemos perseguir. Es algo serio en la Biblia, es algo central en la Biblia y debemos considerarlo. Y yo creo que nuestro pasaje de hoy en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 14, nos ayuda a eso. Pablo fue alguien que ejemplificó lo que es tener contentamiento, satisfacción plena en el Señor. El apóstol Pablo fue quien escribió la carta a los filipenses. Habían pasado unos 10 años desde que Pablo había plantado y había ministrado la vida de la iglesia en Filipo. Ahora él estaba en Roma guardando prisión por predicar el evangelio, en prisión domiciliaria. Él estaba atado a un guardia de élite romano 24 horas al día, 7 días de la semana. Estaba guardando veredicto por predicar el evangelio que podía incluir, aunque no lo hizo en esa ocasión, el ser muerto. Y es en esta condición que los filipenses envían a un siervo, Epafrodito, que viene a traer una ofrenda y a cuidar de Pablo en este tiempo que él estaba pasando en prisión. Es probable que mientras estaba allá, Epafrodito le dio un reporte a Pablo de cómo estaba la iglesia en Filipo, los retos que estaban teniendo, la oposición que enfrentaban, la amenaza de los falsos maestros e incluso la falta de armonía entre algunos hermanos. Y en respuesta a esa visita y al reporte que Pablo recibió de Epafrodito, Pablo busca, les escribe para alentarlos en la oposición, para animarles en el discernimiento y exhortarlos en su armonía unos con otros. Y como encontramos aquí, alentarlos en cuanto a la satisfacción plena que deben tener en el Señor. Yo estoy seguro que los filipenses, cuando se enteraron que Pablo estaba preso en Roma por predicar el evangelio, se preocuparon, tal vez pensaron, ¿qué va a pasar con nosotros ahora si Pablo, que fue nuestro, digamos, padre espiritual, está preso? Él debe estar tal vez triste, debe estar desesperado, aguardando juicio, pero ese no era Pablo. Pablo tenía un atributo que le resultó útil en tiempos difíciles, ese atributo que aprendió por la obra santificadora de Dios en su vida. Y ese atributo fue contentamiento y él quiere guiarlos a eso. En nuestro texto vemos aquí dos cualidades sobre aquel que tiene contentamiento para que aprendamos a estar satisfechos en el Señor. La vida de Pablo y lo que escribe aquí nos enseña cualidades, específicamente dos, sobre aquel que tiene contentamiento para que aprendamos a estar satisfechos en Dios, porque tú y yo necesitamos, al igual que los filipenses, aprender a estar satisfechos en el Señor. Es un reto de la vida cristiana.
La primera cualidad es que se goza en la obra de Dios. Aquel que tiene contentamiento, que tiene satisfacción en el Señor, se goza en la obra de Dios. Y es increíble que esta carta de Filipenses sea conocida como la carta del gozo cristiano, porque Pablo, quien escribe, no debería estar en la más gozosa o alegre de las situaciones. Pero mira cómo él dice en el versículo 10. Me alegré, y no solamente me alegré, sino que él califica el verbo. Él dice, me alegré grandemente. ¿Cómo puede alguien que está en prisión esperando tal vez ser muerto por predicar el evangelio decir, me alegré grandemente? ¿Será, como piensan algunos, que Pablo se está alegrando por la ofrenda que recibió de los filipenses que le llevó Epafrodito? No es así. Él dice que él se alegró grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Esa palabra griega, reavivado, es una palabra de agricultura o horticultura y habla de cómo las flores florecen, cómo producen flores. La planta, dice Pablo aquí, finalmente floreció. Tú puedes plantar flores y sabes que son flores, pero hasta que las flores no florecen, pueden parecer hierba mala. Pablo se alegra de que su preocupación, finalmente la preocupación de los filipenses ha pasado a primer plano y han florecido. Anteriormente eran como una planta sin flores. Él dice ahí mismo en el versículo 10, en verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Quizás eran demasiado pobres para compartir. Sabemos del contexto financiero que involucraba la persecución de la iglesia y sobre todo en ese primer siglo luego de la iglesia cristiana. Tal vez no tenían forma de hacerle llegar los suministros necesarios a Pablo. Quizás ni sabían dónde estaba. Era muy difícil. No tenían los celulares, no tenían WhatsApp, no tenían email, no tenían carros. Estaban bien lejos de donde estaba Pablo. Por alguna razón, los filipenses no habían podido cuidar de Pablo. Pero una vez que tuvieron la oportunidad, no dudaron en hacerlo. Y su preocupación por él estaba a flor de piel. Él dice, si ves ahí en el versículo 4, en el capítulo 4, en el versículo 18, él dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, mira cómo él describe la ofrenda de los filipenses. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Él está reconociendo la buena labor que han hecho, están mostrando agradecimiento, pero de nuevo su gozo no viene producido, no está motivado por la ofrenda en primer plano. Porque ¿qué él continúa diciendo en el capítulo 4, aquí en el versículo 11? No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo está diciendo, es cierto que me regocijo, pero no porque finalmente tengo lo que quería, no porque finalmente me haya llegado una ofrenda. Pues yo he aprendido a contentarme, a estar satisfecho en el Señor, no importando cuál sea mi situación. Esa palabra traducida ahí como contentarme es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento y habla de tener satisfacción plena interna en algo. Habla de estar confiado, de tener suficiencia en algo. No de que no se sufre o que no se siente dolor, pero de tener tranquilidad aún en medio del dolor o de la necesidad. Y Pablo básicamente está describiendo la realidad de que ha aprendido por la obra de Dios en él a no buscar satisfacción en el exterior, sino en el interior, en el Señor. Una declaración, de nuevo, bastante impresionante para un hombre que está en la condición que está Pablo. Y fíjate cómo él dice, no solamente que tiene contentamiento, sino que él ha aprendido a tener contentamiento. En otras palabras, es algo que él tenía que perseguir. El hombre natural
no nace con contentamiento. Tú y yo no venimos con contentamiento. El pecado en nosotros nos hace buscar satisfacción fuera de Dios, en ese correr tras el viento. ¿Cómo Pablo aprendió eso? ¿Cómo tú y yo podemos aprender eso? Porque anteriormente Pablo le había dicho a los romanos, en Romanos capítulo 7, versículo 8, que el pecado obró en él para ser un hombre codicioso. Mira cómo dice Romanos 7, 8. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Cómo Pablo logró, cómo Pablo aprendió de tener un corazón codicioso a tener un corazón contento, satisfecho en el Señor? Yo creo que uno de los principales instrumentos utilizados por Dios para que Pablo aprendiera contentamiento fue todas las pruebas que pasó, todo lo que atravesó. Él dice en el versículo 12 aquí mismo de Filipenses 4, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo lo he aprendido, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y yo diría que la mayoría de nosotros sabemos lidiar bien con la prosperidad, con estar saciado y con la abundancia. Eso no es difícil para nosotros. No son circunstancias difíciles de atravesar. Pero Pablo había tenido pobreza, hambre y necesidad. Y eso es lo difícil para nosotros. Y sin embargo, él había aprendido a tener contentamiento. Y la necesidad y las dificultades que Pablo atravesó no fueron cualquier tipo de dificultades. Ve a 2 Corintios capítulo 11 conmigo, por favor. En 2 Corintios capítulo 11, en un contexto que Pablo está defendiendo su apostolado, pues había sido difamado por falsos maestros. En el versículo 25, mira lo que Pablo dice de las dificultades que él atravesó. 2 Corintios 11, 25 dice, 3 veces he sido golpeado con varas. Y yo quiero que pongas atención a esto porque muchas veces nuestro corazón es tan vanidoso que las dificultades que tenemos es que, no sé, no puedo comprar el último iPhone que quiero. O que mi carro no le funciona tal cosa, el radio, y por eso estoy sufriendo. Pero mira las dificultades que Pablo atravesó. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Yo vivo en un país tercermundista. Y yo no he pasado, yo creo que el 10% de lo que Pablo está diciendo aquí. Sin duda alguna, las pruebas, el sufrimiento, el tener necesidad nos puede ayudar a tener contentamiento y valorar lo mucho o poco que tenemos. Yo creo que todas las dificultades y pruebas que Pablo pasó le ayudaron a cambiar su corazón codicioso a un corazón satisfecho en el Señor. Su corazón que estaba inconforme con su situación, a tener gozo independientemente de su situación. Al igual que los diamantes se forman bajo presión, el Señor en su gracia para con nosotros a menudo usa las dificultades en nuestras vidas para humillarnos, para desarrollar su carácter en nosotros, para transformarnos a su imagen. En este caso, traer gozo, contentamiento en medio de la aflicción. El libro de Santiago nos habla de eso, en Santiago capítulo 1, desde el versículo 2, donde dice,
Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos. Y no solamente perfectos, el autor de Santiago dice, y completos, sin que nada les falte. Las situaciones exteriores retan nuestra condición interior. No es que traen contentamiento, sino que sacan a la luz la realidad de lo que hay internamente. Es fácil decir, yo estoy satisfecho en el Señor cuando ninguna dificultad me ha pasado, pero muy diferente cuando llega la aflicción a mi vida. Yo creo que el mejor ejemplo, una ilustración perfecta de eso, lo vemos en Job. En Job capítulo 1, vemos que un día los hijos de Dios vienen donde él, ahí se entremete Satanás. Y el Señor, ahí en Job 1, en el versículo 6, hablando con Satanás, trae a colación su hijo Job. Él dice en Job capítulo 1, versículo 6, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella. Versículo 8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mira que no es Satanás que viene a hablar de Job, es el Señor que viene y le pregunta a Satanás, ¿te has fijado en mi hijo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás responde al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Viene Satanás a usar sarcasmo con el Señor con esta pregunta. Versículo 10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero viene Job y le dice en el versículo 11, pero extiende. Satanás le dice al Señor, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Básicamente Satanás está diciendo, él es un hombre íntegro delante de ti porque todo está bien en su vida, pero quítale todo lo que le has dado, con todo lo que le has bendecido y verás que no seguirá siendo fiel a ti. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. El texto nos sigue apuntando ahí de cómo Job entonces empieza a perder todo lo que tiene, las posesiones, empieza a perder sus hijos, sus familiares, todo, porque el Señor así lo había permitido. Y es ahí donde sale lo que realmente está en el corazón de Job. En el versículo 20, mira la primera declaración que Job da. Él rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. No fue que su radio se descompuso, no fue que, como me pasó a mí anoche, que se le rompió una muela, no fue que su vuelo lo cancelaron, fue que él perdió todo. Y en medio de todo lo que estaba perdiendo, él viene, se postra delante del Señor y adora al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job estaba satisfecho en el Señor. No fue la prueba que trajo eso. La prueba probó, sacó a relucir lo que estaba en su corazón. Pero antes de tener todo, él estaba satisfecho en el Señor. Y mira lo interesante de todo, que si vas al capítulo 2, desde el versículo 9, mira la reacción de la mujer de Job, que es totalmente diferente a Job. Y yo no creo que Job había tomado una mujer que no se veía íntegra. Yo creo que ellos habían recibido lo mismo de parte del Señor, pero mira cuál fue su reacción. Ella le pregunta a Job, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿El problema fueron las pruebas que atravesaron
¿O el problema fue su condición interior? Fue su condición interior. Ella estaba así antes de la prueba. Y es ahí donde Job le dice, hablas, versículo 10 del capítulo 2, como habla cualquier mujer necia, no eres sabia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Y dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. El sufrimiento sacó a relucir lo que había en el interior de Job. Pero el sufrimiento por sí mismo no es suficiente. Uno puede estar en pobreza y sufrimiento, en enfermedad y dolor, y aún así tener un corazón como la mujer de Job, orgulloso, resentido, en contra de Dios. Eso fue lo que obró en Pablo, volviendo a Filipenses capítulo 4. Las pruebas ayudaron, pero lo que te digo es, no fueron las pruebas lo que lo llevaron a tener contentamiento. ¿Qué llevó a Pablo a tener contentamiento? A tener ese gozo en Dios y su obrar, independientemente de la situación, de las dificultades que él estaba experimentando. Esa es la cualidad número 2, y eso es fe en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. La Biblia nos muestra que el impulso natural de nosotros es anhelar algo mejor o fuera de Dios. No tenemos satisfacción en el Señor en nuestra carne, pero la nueva esperanza a la que Cristo nos trae cuando somos salvos nos lleva a ver la grandeza de Dios sobre cualquier otra cosa y poder deleitarnos en Él. De hecho, Pablo habló eso, le dijo eso anteriormente a los filipenses. Si vas a Filipenses capítulo 3, donde tenemos el testimonio de Pablo, cómo él pasó balance en su vida, el contraste de quién era antes y quién es ahora. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 4, él habla ahí primero del corazón codicioso que él tenía antes de venir a Cristo. Dice Filipenses 3:4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y yo creo que en eso se basaba la codicia que antes de Cristo Pablo tenía, lo que dirigía su corazón, el linaje de donde vino, lo que él perseguía con las obras. Él obraba entendiendo que estaba haciendo algo bueno, porque él quería ganarse a Dios con sus obras. Pero él dice, versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él aprendió a tener contentamiento porque conoció a Cristo, vio su valor incomparable y por lo tanto vio a Cristo como su bien mayor. El conocer a Cristo hizo la diferencia. Cristo fue que hizo que él aprendiera primeramente a tener contentamiento. Yo creo que ese es un principio esencial para cada uno de nosotros, aprender a tener contentamiento, porque yo creo que la profundidad de tu contentamiento está directamente relacionado a la profundidad de tu conocimiento de Cristo, de tu deleite en Cristo. Pablo todo lo veía a través de los lentes de Cristo y su obrar, y por eso encontraba gozo en medio del sufrimiento. Mira aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, mira cómo él abre su carta en Filipenses 1:12. Viendo la situación que atravesaba y la duda que podían tener los filipenses, él dice en Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, el emprisionamiento, el ser perseguido, el ser asediado, han redundado en un mayor progreso del evangelio,
de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoria y a todos los demás. Pablo no estaba sentado en su habitación quejándose en contra de Dios. Él no estaba sentado diciendo: Dios, pero ¿cómo va a ser que yo, que soy un ministro, que he hecho tanto por tu obra, tú permitas que esté así? El centro de su vida era Cristo, y por lo tanto él veía aún el emprisionamiento como una plataforma para glorificar a Cristo. Su vida estaba centrada en Cristo, su vida estaba centrada en el Evangelio, y no solamente era cuando todo iba bien, sino en todo momento. Él se regocijó no por las cosas, él se regocijó por la obra de Cristo. De hecho, más adelante, fíjate cómo él hasta quita los ojos de sí o de lo que está viendo. Y miren el capítulo 4, versículo 17, cómo él le dice lo que él le dice a los filipenses. No es que busque, Filipenses 4, 17, no es que busque la dádiva, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Él se regocijaba por el hecho de que a los filipenses ser generosos, lo que eso significaba para ellos en su santificación. Es como el apóstol Juan dijo en su tercera carta, en el versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo se regocijaba por esto. Y no es que, porque según todo lo que Pablo está diciendo aquí, no es que él no agradecía la ofrenda que le habían enviado, porque podría sonar como que Pablo les está diciendo: gracias por su ofrenda y su cuidado, pero no gracias, yo estoy bien sin lo que ustedes mandan. No, en lo absoluto. De hecho, aquí en el capítulo 4, en el versículo 14, él es específico en darles gracias, en hacerles ver que ellos hicieron algo bien. Sin embargo, versículo 14 de Filipenses 4, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. No me malinterpreten, filipenses, no crean que no estoy agradecido por lo que han enviado, pero mi mayor gozo no es por la ofrenda, sino por el fruto que ustedes están mostrando teniendo cuidado de mí. O sea que ese centro de cómo Pablo estaba totalmente enfocado en Cristo y el Evangelio tuvo un gran efecto en su vida, pues era el motor, el poder que el Señor utilizaba para traer satisfacción y contentamiento en Pablo. Y yo creo que esa es una gran lección para nosotros, porque yo creo que en el abordaje del cristianismo muchas veces somos muy antropocéntricos, muy centrados en nosotros mismos. Yo vengo a la iglesia buscando que Dios me dé lo que yo entiendo que necesito, y mientras Él me lo dé, yo estoy contento. Señor, dame un trabajo, Señor, dame salud, Señor, mejora mis relaciones interpersonales, mejora mi relación con mi hijo. Y cuando veo a Dios como ese genio de la lamparita, mientras todo esté bien, yo estoy feliz. Pero una cosa que constantemente los pastores vemos en consejería es la insatisfacción y lo que ella genera en aquel que dice ser creyente, cuando Dios no hace lo que él entiende que debe hacer. Pablo, aún en la situación que se encuentra, está pleno en el Señor, porque su plenitud no dependía de lo que sucediera exteriormente. Yo creo que, al igual que Pablo, tú y yo no tendremos satisfacción plena hasta que entendamos que Cristo es todo lo que necesitamos, nada más. Y aquí está el secreto en el versículo 13. Por eso Pablo dice, construyendo, él viene su argumento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los versículos más mal citados y utilizados aún en las iglesias. Vemos un equipo de fútbol que se enfrenta a otro equipo de fútbol que parece muy difícil, y viene un jugador y pone el versículo: vamos a ganar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos un joven que se enfrenta a un examen final en la universidad y cita este versículo como su aliento para poder, según él entiende, pasar ese examen. Cuando se va a empezar el gimnasio por 10ª vez en el año, porque no lo he logrado, entonces me digo a mí mismo, yendo al gimnasio: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Usan ese versículo para significar exactamente lo opuesto, exactamente lo contrario de lo que Pablo quiso decir. La gente usa ese versículo para decir que Dios provee sobrenaturalmente para su carencia, cuando en realidad Pablo está diciendo que Dios sobrenaturalmente me permite aceptar mi carencia. Yo creo que una mejor traducción de este versículo para que entendamos sería toda necesidad la puedo soportar porque Cristo me fortalece. Porque al final de cuentas no se trata de que tú estés bien, se trata de que Él sea glorificado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, he aprendido el secreto del contentamiento, y ese secreto es que Dios infunde fortaleza, sustento para cualquiera de sus hijos en cualquier situación. Esa fortaleza, Pablo la aprendió y nos habló sobre eso, de cómo la aprendió cuando habló del aguijón en la carne que tenía. En 2 de Corintios capítulo 12, desde el versículo 9, él habla de la respuesta del Señor en un sufrimiento que estaba atravesando por un largo tiempo. 2 de Corintios 12, en el versículo 9, dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es la fortaleza humana, no es la voluntad humana, no es la fuerza del hombre, es la fuerza divina y sobrenatural que Dios infunde a los suyos para que podamos tener plenitud en medio de la necesidad, de la dificultad, de la situación que estemos atravesando. Es su fuerza, la de Dios, para soportar cualquier situación. Ahora, no convirtamos a Pablo en algo que él no es. Esto no significa que Pablo desvió su vista completamente de la necesidad humana. Pablo era alguien que en medio de la carencia, él veía los medios de gracia, aún el trabajo que Dios le daba para poder esforzarse en medio de la necesidad que tenía. A los tesalonicenses, en Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 7, él les dice, 2 Tesalonicenses capítulo 3, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Él sabía trabajar. Pablo todavía sabía lo que era ganar dinero y comprar comida. No estamos diciendo que simplemente lo dejaba todo y se sentaba y decía, bueno, que Dios se encargue. Dios era su proveedor, pero él se esforzaba. Incluso cuando Pablo se vio en una necesidad en la que no podía hacer nada para cambiar sus circunstancias, tuvo fe en que Dios le daría la fuerza para soportar esa circunstancia. La diferencia era que su vista estaba puesta en el Señor y él confiaba en que el Señor era suficiente para ayudarlo a través de cualquier situación. Y esa es la clave para con cada uno de nosotros. Que confiemos en el poder de nuestro Dios para cumplir sus propósitos y no los nuestros. Si recuerdas, tal vez a manera de ilustración, en Lucas capítulo 8, en esa narración que Lucas nos da de la tormenta que atravesaron los discípulos con Jesús, habían estado viendo al Señor enseñar, hacer milagros casi todo el día. En un momento del día, cuando el día estaba terminando, el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Ve conmigo a Lucas capítulo 8 en el versículo 22, desde el versículo 22.
Lucas capítulo 8, versículo 22. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. Y les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciendo unos a otros, ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y lo obedecen? Vamos a hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que los discípulos se desesperaran y dejaran de confiar en Dios? ¿Fue la tormenta o fue su falta de confianza en el Señor? Y fíjate que ellos ya tenían un tiempo con Jesús. Le habían visto obrar de primera mano. El hecho de que estés aquí, de que recibas buenos sermones, independientemente de este, el hecho de que conozcas por mucho tiempo al Señor, de que alabes cantando con tu voz en alto, no hace que tu mente en medio de la dificultad vaya a cuestionar a Dios. Porque ellos quisieron reprender a Dios. En cada una de las narraciones que tenemos de este episodio, en los evangelios vemos que ellos vienen como, no te preocupa, Señor, lo que está pasando. Se parecía mucho al pueblo de Israel. No te preocupa que vamos a perecer, que vamos a morir y tú estás durmiendo. Lo estaban criticando, lo estaban cuestionando como hacemos tú y yo. ¿Será que el Señor no sabe mi camino, lo que estoy atravesando? ¿Por qué Él permite que esto esté pasando? Nosotros solemos ponernos en primer plano y no a Dios. Nos olvidamos que el mundo se trata de Él y es para Él. Somos solamente instrumentos, fichas en medio de su plan soberano. Y es por eso que cuando el Señor se levanta y con el poder que solamente le corresponde a Él, reprende a la tormenta y el mar. Pero fíjate que Él no viene y les dice, no se preocupen, cálmense, ya la tormenta ha pasado. Él viene y los cuestiona y a mí siempre me sorprende esa pregunta que Él les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Han estado conmigo, saben quién yo soy, saben la autoridad con la que enseño, el poder con el que he hecho milagros, pero ¿dónde está su fe? La fe de ellos todavía era muy pequeña y por eso no tenían contentamiento, no tenían confianza, no tenían confianza en el poder de Dios. Y es lo mismo contigo y conmigo. Solemos, por eso dice A.W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo, que lo primero que viene a tu mente cuando piensas en la persona de Dios es lo más importante de ti. Lo que le respondes a la duda cuando cuestiones los planes del Señor, lo que estás atravesando en tu vida, es lo más importante de ti. No es que tengas salud, no es que tengas eso que quieres, es que aprendas a estar satisfecho en el Señor. Por eso dijo Spurgeon que si no tienes contentamiento con lo que tienes ahora, no vas a estar satisfecho si lo duplicas. Nosotros pensamos que sí. La satisfacción, el contentamiento es mucho más poderosa que un cambio de circunstancias. En lugar de tener un origen externo y estar sujeto a circunstancias cambiantes, el contentamiento bíblico proviene de adentro y perdura a través de todo el tiempo de nuestras circunstancias. Aquel que tiene contentamiento tiene gozo en la obra de Dios. Aquel que tiene contentamiento tiene fe en el poder de Dios. Puede ser que el Señor haya confrontado tu vida para guiarte a depender más en Él, a que puedas no solamente escuchar su palabra, pero deleitarte en Él en medio de su palabra. Sacarte del primer plano y verlo a Él, ver su grandeza, ver su poder inigualable, tener satisfacción
plena en quien Él es y no solamente en lo que hace. Nos gozamos y somos agradecidos por lo que Dios hace, pero si el centro de mi adoración se basa solamente en lo que Dios hace, cuando Él haga algo que no sea dulce a mi paladar, yo lo voy a cuestionar, no voy a estar satisfecho en Él. Sin embargo, si el centro de mi adoración, el centro de mi deleite en Dios es Él, su persona, sus atributos, entonces independientemente de lo que yo atraviese, yo voy a tener satisfacción plena en Dios. Yo voy a poder decir, independientemente de la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su libro El conocimiento, el sed de Dios, el autor John Piper hace una ilustración hablándonos de cuál es tu deleite en Dios. Y él dice, si te quitaran todos los bienes, beneficios que ves, todo lo que quiere tu corazón y te dejaran solamente a Dios, ¿qué escogerías? ¿Los beneficios, las bendiciones o a Dios? Que Dios permita que tu deleite sea Dios y su palabra. Oremos. Padre, gracias por cómo tu palabra nos lleva a centrarnos en ti. Es mi oración, oh Dios, que tú puedas obrar en nosotros amor genuino por ti, que nuestro deleite y contentamiento pleno sea en ti a través de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.